espero se encuentren muy bien. ¿Cómo les ha ido con ese desfiz de storyboard? Con Ahí esa vamos, yo sigo Ok. todavía. Ok, bueno, está bien. A veces los tiempos de cronograma pues nos exigen ser un poquito cortos. No obstante, pues entiendo y comprendo perfectamente que hay procesos que pueden tardar un poco más, entonces, desde que estén trabajándolo y no se dejen colgar a final de mes con todas las evidencias, no hay problema, ¿listo? Es como mi recomendación. El día de hoy vamos a tener la explicación de una nueva evidencia, ¿listo? Motivo por el cual les voy a pedir hacer un ejercicio un poco diferente, chicos. Yo voy a colocar un video, pero la idea es que en la primera vez solamente lo escuchemos. ¿Listo? Si quieren mirar a otro lugar, si quieren cerrar los ojos, o sea, vivan la experiencia desde el sonido. Y cuando estemos realizando la segunda vez, sí vamos a ver la imagen, ¿listo? Entonces voy a colocar el video para que lo oigamos. Listo. Hicimos el ejercicio de mirar a otro lugar, de cerrar los ojos. Levanten la mano quienes lo hicieron así. Eso, gracias, Valentina. Gracias, Alex. Solange. Uy, súper. Chicos, audiovisual. Audiovisual. A veces en animación, y lo digo en animación porque claro, es que en animación nos toca crear todo. Cuando estamos capturando una película de live action, podemos capturar el sonido del ambiente, las locaciones, las voces de los actores mientras actúan, ¿verdad? Todo eso ocurre en un live action, en una película de acción real. En animación no ocurre así. Los entornos, toda la parte sonora se recrea al igual que la parte de imagen, ¿no? De cero. Y a veces se tiende a dejar relegado a segundo lugar el sonido. Y lo que pasa cuando una animación no le presta suficiente atención a la parte sonora es que la hace inverosímil. Entonces el público siente una sensación extraña, como que no le termina de convencer el producto audiovisual. Y ahora sí, ay, ¿ustedes han visto esta película? Para los amantes de los gatos, ¿han visto? No, Sí. Ajá. es corto como el inicio, no la película como tal. Ok. Es una animación que, pues bueno, ganó Oscar, es hecha por un estudio pequeño,
Se hizo en un software que se llama Blender, que es un software para trabajo de 3D, pero también se puede hacer cosas 2D bellísimas allí. ¿Qué más les cuento? Trabajaron poquitas personas, 2 estudiantes, o sea, es que es una proeza por la forma en la que se realiza, porque le dio una cachetadita a estudios que están acostumbrados siempre a ganar Oscar y que inyectan demasiado capital en sus producciones. Ahora sí, vamos a ver y oír ese audiovisual. Listo, ya está ahí. Dale la escena introductoria para que, si no la han visto, la vean. Voy a pasarlos aquí para poder visualizarlos mejor. ¿Qué elementos a nivel de sonido ustedes perciben en este fragmento de escena de Flow? Ok, escucho los maullidos del gato. ¿Qué otra cosita escucha? Sonido ambiental. Ah, correcto. ¿Y qué sería un sonido ambiental? ¿Cómo lo podríamos definir? Construyamos la definición entre todos. Ruidos del entorno, naturaleza, tranquilidad, como pajaritos. Ok, sí. Miren lo importante que resulta siendo, aquí hago una cosa, lo importante que resulta siendo el sonido acá porque nos permite, cuando hicimos el ejercicio la primera vez, que no visualizamos como tal la imagen, de una nos permitió ubicarnos como en un lugar, ¿no? Ay, no se te escucha, David. No, yo no la estoy reproduciendo ahorita, pero no me escuchas tampoco. Ay. Ok. Aquí va. Los sonidos ambientales Ya. generalmente nos dan información. Ah, creo que. ¿Ya escuchas, David? Ah, sí, sí, sí. No, pero Vale. igualmente creo que, perdón, voy a poner mi respuestica rapidito. También el sonido del agua. Se escucha Ajá, bastante. tienes razón. Es que el agua a nivel narrativo pues tiene una importancia muy relevante en la historia, ¿cierto? Entonces por eso se escucha. es- Cuando cambian la escena, no sé si ustedes lo perciben acá, el entorno, estamos hablando que es un entorno similar, pero la acústica cambia por la posición de la cámara. Si ustedes notan aquí el sonido es como más invasivo y se escucha mucho el agua. Aquí ya se le da prioridad a otro elemento que es el viento. ¿Y qué otro elemento empieza a sonar ahí, muchachos? Los pasos. Los pasos, sí. Y la música. Cierto que de pronto con la imagen nos complementa qué sentir. Entonces, muchachos, la relevancia del sonido, muchísima, porque casi que hace la experiencia completa y más inmersiva. Lo que busca el cine es que sea inmersivo, por eso es audiovisual. Entonces la idea es que se escuche y se vea coherente. Dinos, David.
Bueno, tengo una pequeña duda sobre lo del Ujú, sonido, sobre el sonido, por ejemplo. Digamos que yo tengo una escena, es un ejemplo. Yo ujú, tengo una escena en que mi personaje está corriendo. Y pues yo quisiera que de pronto el sonido que yo esté realizando, el sonido de los pasos sea sincrónico a lo que yo hago. Pero yo siempre cada vez que yo me metí a lo de YouTube, estudio para recoger el pronto algún audio de pasos. ujú. Eso lo está investigando. No me aparece como que los pasos que yo necesito. Ay, Ay, ahí ya lo vamos a ver. Estás haciendo un alert spoiler, porque lo no, perdón. vamos a ver. No, Ok. fresco, súper chévere, porque mira que esa pregunta que tú acabas de hacer la van a tener presente tus compañeros para cuando encuentren la respuesta. Entonces, fresco que eso se hace un proceso específico y se llama de una forma específica. Y a veces los bancos de sonido se nos quedan cortos. Sí, a veces buscamos todo como que esté hecho y a veces es difícil que se adapte a la necesidad del proyecto, ¿vale? Eso sí, como en tu caso. Entonces, muchachos, todo esto que hemos aquí hablado, esa duda que tiene David y demás, tiene un nombre y es el diseño sonoro. Diseño porque se crean elementos experienciales y sensoriales que permiten complementar tanto a nivel narrativo como a nivel estético o plástico, o sea, la parte del arte, una pieza audiovisual. Como les mencionaba, en animación toca hacerlo de cero, porque no hay ningún elemento que pueda capturar específicamente el ambiente de mi bosque. Yo tengo un bosque encantado que está ubicado en la sabana bogotana. Díganme una cosita, muchachos, ¿ustedes creen que ya van a encontrar un sonido así específico? Así específico como el que les estoy narrando. Probablemente no, o sea, muy difícil hacerlo, o sea, encontrarlo de cero. Cuéntanos, Carolina. ¿Cuál? Componerlo, varios Ajá, audios. exacto. Aquí viene un trabajo como bonito que habla es componer. Componer como hicimos las imágenes, como hicimos, como vamos a hacer, perdón, ustedes están en la fase de crear. Cómo vamos a hacer los personajes, los escenarios, todo este proceso que nos toca crearlo, asimismo, pues debemos pensar el sonido. ¿Listo? Aquí hay algunos referentes un poquito abstractos del sonido. Aquí voy a usarme a modo presentación porque esto no me funciona así. Hay unos referentes como abstractos, o sea, hay sonido abstracto también. Y que obviamente utiliza un elemento rítmico musical, pero también utiliza unos efectos como de atmósfera, ¿no? Bajarlo hasta ahí. ¿Qué sensación les dio? Como qué emoción les despertó ese sonido. ¿Qué sensación les da ese sonido? No sé si incertidumbre de pronto, como que algo va a llegar, como que algo viene. Como ansiedad, ¿cierto? Como, como incertidumbre. Ajá. Entonces, miren lo mágico del sonido, que a veces ayuda a complementar también la imagen, que le puede ayudar al espectador a entender cómo se siente un personaje en determinado momento de la narración. Entonces, por eso es importante estudiar el diseño sonoro, porque nos puede ayudar a complementar. Ah, este ya no está disponible. Este es otro ejemplo de esas exploraciones.
¿Y esta qué sensación les causó? Yo lo sentí, no sé, es como tipo, no sé. Dicen que la música es la forma más pura de expresar emociones, que por eso es que nos gusta la música en general, a los humanos y a los animales también. Uy, aquí esta parte es importantísima. Ustedes de pronto han visto una película que se llama Birdman. Es una película de live action. Se las recomiendo mucho porque uy, juega bastante como con la perspectiva del público. Uno no sabe si está viendo ficción o realidad dentro de la cabeza del personaje. Es bien interesante esa película. This is my first time at Cité de la Musique, La Philharmonie. Beautiful area. I played around here. I played at the Villette Jazz Festival, but it's first time here. It's a beautiful hall. You know, as a jazz musician, I improvise all the time, and I realized how much he improvises as well. He just tries different things. He's very daring, very creative, very aggressive. So it was very inspiring for me to be able to work side by side with him. The way things started to happen is he sent me the script. I read it. It's a strange script because it's a strange movie. It's not your average Hollywood movie. So after I read it, uh, you know, I was trying to figure out how to do this. And then we got together in a studio in New York and we just worked off the script because there was no movie yet. You know, they were just starting to shoot it. So we did the whole movie just out of the script. He was describing each scene to me in great detail, and then I would improvise. I improvised based on what he would tell me. And I remember he was right in front of me, and he was imagining the scenes with his eyes closed while I was playing. And then I asked him, whenever you see the next part of the scene, raise your hand so that I know that something happened, somebody opened the door, or you know, somebody walked by or something, so that I would know more or less how to pace my improvisations and how to accentuate certain things. The movie and the drums are so intertwined. The drums, that it's so present throughout the whole movie, and it's also a sound that you're not used to hearing in a movie. So it obviously stands out just because it's so different. Aquí estamos viendo cómo se hacen los procesos de musicalización en películas de Hollywood y demás. Se contratan músicos, personas que componen directamente canciones para la película, pero noten ustedes la sincronización que David lo mencionó ahorita. Lo importante de la sincronización y de la armonía entre imagen y sonido, desde la parte musical, pero también desde la parte digámoslo así, que visual y sensorial, sobre todo eso, la búsqueda de la sensorialidad en el audiovisual. Entonces, bueno, ¿qué es lo que necesitamos y cómo podemos aportar o cómo puede aportar el sonido en una audio? Porque carambas, estos videos ya no están disponibles, pero de pronto sí lo coloco aquí. No, los borran, muchachos. Entonces, ¿por qué está compuesta? ¿Por qué elementos está compuesta una banda sonora? Las bandas sonoras se componen por diálogos,
música, sonidos ambientales y efectos sonoros. Cuando ustedes colocan banda sonora de tal película, la banda sonora no solamente es la música. Existe música de pronto que se hace canciones que tienen letra, hay otras canciones que son o acompañan emocionalmente escenas. Los sonidos ambientales, ya vimos el ejemplo de Flow. Flow es muy bueno en esa inmersión, no solo por la cámara, sino también por el sonido. Tiene muy una buena inmersión sonora que hace que uno se sienta pues en ese ambiente. Otro, no, pero este sí lo podemos ver en YouTube. ¿Ustedes conocen esta escena? ¿Saben de qué película es de pronto? O ni idea. Porque esto es un ejercicio. Y es que esta no es la música original de la película. Así no va hoy. Pero hablando de eso, ¿qué sensaciones les da? Sabemos que hay paisajes abiertos, ahora estamos enfocándonos en un auto. Como que qué sensación les da, como que de qué trata esa película. Me suena como de aventura. De aventura. Ya. Dime, Adrix, De un gran viaje. un gran viaje, ¿ok? Ahora les voy a mostrar el original. La película es la del Resplandor, de pronto por este tipo de imágenes y la tengan más presente. Es una película de Stanley Kubrick, es del género terror suspenso. Entonces vamos a ver la diferencia. Es que yo la edité. Este es el original. Aquí vemos cómo no importa si la imagen es la misma. El sonido tiene una función tan importante que puede cambiarnos totalmente la percepción de la imagen. Tenemos exactamente las mismas tomas, la misma iluminación y con el cambio de música ya nos está comunicando otra cosa totalmente distinta. Se entiende con este ejemplo cuál es la función del sonido en el audiovisual y en nuestro caso puntual la animación, chicos. ¿Se comprende? Ay, no me asusten cuando se quedan callados. No me hagan sentir suspenso. Estamos en suspenso. Sí, les afectó la música. Me Entonces, asustó. chicos, exacto. Bueno, a lo que voy es que, si ven, era el mismo video, yo no cambié nada, la música. Y es que tiene tanto poder que de verdad cambia el contexto, la forma de sentir y percibir la escena, inclusive puede cambiar el tono de la película. Entonces, allí es donde se nos hace visible la importancia del sonido para la creación de nuestros audiovisuales. ¿Listo? No solo este proyecto que están realizando, sino en general. Entonces, muchachos, los elementos de la banda sonora. La palabra, que la palabra se refiere a esos diálogos o estas voces en off. Sabemos que es una voz en off. ¿Hemos escuchado ese término alguna vez? No, profe.
La voz en off es esa voz de narrador. Esa voz que, a ver si yo me acuerdo de algún ejemplo. A veces en las películas de Deadpool se vuelve voz en off porque él está narrando los sucesos de la misma película en destiempo. Es como si Dios estuviera narrando la película, ¿listo? Eso es una voz en off. O los diálogos que pues ya los conocemos en las películas. ¿Cuál es la función de la palabra? Completar la acción. Un diálogo que me dice lo mismo que está haciendo el personaje es reiterativo, es literal y no le está aportando nada a la narrativa. Si digamos, ustedes dicen, Ana está buscando sus zapatos y llega un digamos que es muy literal que los está buscando para el espectador y llega y dice, un personaje entra a la habitación y le pregunta, ¿qué haces, Ana? Estoy buscando mis zapatos. Ese diálogo es totalmente innecesario. De pronto yo puedo aprovechar ese diálogo a nivel narrativo, y eso ya viene mal desde el guión, para dar más información. De pronto Ana, en lugar de responder, dice, tú los tienes en tu habitación, ¿verdad? Siempre cogiendo mis cosas. Entonces ahí ya estamos transformando la narrativa y dando una sensación de completar la acción. Dibuja psicológicamente a los personajes porque a veces su forma de hablar o las palabras que usa o si es un tono sarcástico, irónico o es una persona bastante literal, pues nos estará dando cierta información. Explica lo que no se puede ver. A veces para no, digamos, en estas películas policiales, para no mostrar todas las escenas de el personaje buscando pistas, tienen un encuentro en un lugar clandestino y este personaje le cuenta al otro lo que encontró. Para eso también sirven los de antes. No redunda la imagen, ya lo explicamos. Sugiere, no da toda la información. Esa es la función como más general del diálogo. Ok, la mayoría de los videos que cargue está generando problema de derechos de autor. Ambientes y efectos. Subraya la acción y evocan imágenes. Eso de evocar es el ejercicio que hicimos ahorita de cerrar los ojos y solamente escuchar, porque el sonido complementa esa imagen, hace más inmersiva. Dan un valor expresivo y es que vamos a devolvernos al ejemplo de Flow. El agua, eso es un elemento narrativo, porque el hecho que el agua se escuche en primer plano, voy a decir que el sonido tiene capas. Entonces, si está sonando en primer plano, como vemos acá, es porque es relevante en la historia. Y también acá, la forma en la que reacciona el gato al sonido del aleteo del pájaro también nos está mostrando que la personalidad del gato es ser asustado. Entonces, es un animal asustado. Y a nivel narrativo, miren, por ejemplo, los perros. Y aquí es bellísimo cómo se puede jugar con el sonido y la sensación de proximidad. Miren cómo cambia el volumen de los perros acercándose. Entonces el volumen de ese sonido se eleva, pues dado que está más cerca a la pantalla, más cerca al espectador. ¿Listo? Realizan transiciones imposibles. Ojalá funcione. Sí. Uy, esta escena es brutal en todos los aspectos. Esa película también es muy buena, se la recomiendo, se llama Snatch. Es como del tipo el club de la pelea, sí, como ese tipo de cine. El cine utiliza herramientas para hacer transiciones entre escena y escena. Y a veces lo que hace que se empaten esos elementos es la cuestión del sonido. A veces el sonido aparece primero, antes que la imagen, y eso ya genera una transición. Doc, ¿dónde está Frankie Cuatro Dedos? No lo sé, Abby. No soy su madre. Pero lo veré más tarde. ¿Más tarde? Dijo que quería efectivo.
Así que vendrá después de ir a una pelea. ¿Pelea? ¿De qué hablas? ¿Cómo que una pelea? ¿Pelea de box? ¿Hay apuestas de por medio? Es una pelea de box, Abby, una pelea de box. ¿Tiene la valija con él? Tiene la valija. ¿Y va a ir a apostar? Estás hablando de Frankie. ¿Sabes que es adicto a las apuestas, el maldito cuatro dedos? No soy telépata, Abby. Pero eres un estúpido, eso es lo que eres. ¿Tienes idea de por qué lo apodan Frankie el cuatro dedos, Dog? No tengo idea. Porque hace apuestas estúpidas con gente muy peligrosa. Y cuando no les pagas, te cortan un miembro, Dog. Y no estoy hablando solamente de sus miembros, Dog. Abby, sé que él puede pagar. Pero no con mis pertenencias. ¿Tienes cepillo? Nos vamos a Londres. ¿Lo oíste, Dog? Voy hacia Londres. Abby. Cállate y siéntate, maldito. Ok. Si notaron cómo el sonido funcionó de transición, ya sabemos que el personaje va a Londres y no necesitamos que verlo subirse al avión ni nada, sino esos sonidos incidentales se llaman así, de un viaje un poco más elevados en volumen, ya nos dieron la transición que queríamos. Calvo. No me gusta dejar mi país, Dog. Y sobre todo, no me gusta dejarlo por algo que no sea arena, playa y cócteles con pequeños popotes de colores. Aquí también tenemos playas con arena. ¿Quién demonios quiere ver esas playas? Espero que aprecies el interés que tengo por mi amigo Frankie. Lo encontraré, Dog, y tú me ayudarás a buscarlo. Y empezaremos en esa pelea. ¿Listo? ¿Se comprendió la función ahí que nos referíamos como a realizar transiciones imposibles? O sea, el sonido se puede usar de forma creativa de múltiples maneras que nos pueden ayudar a ampliar un poquito digamos que ese diseño sonoro y que sea efectivo para nuestros cortometrajes. Contextuales, aquí bueno, aquí están las dos funciones principales, contextuales de los ambientes y efectos, que es relacionar con incidentales físicos o elementos físicos del entorno, y narrativas por relacionar con la psicología del personaje, emociones del personaje. Existen algunos elementos dentro de los sonidos ambientales, uno de ellos es el room tone. El room tone es literalmente grabar el silencio de una habitación para poderlo incrustar. Realmente el silencio en un audiovisual no existe. Porque si ustedes quieren emular silencio, lo que hacen es generar una especie de sonido en baja frecuencia y eso ya se percibe como silencio, lo demás se calla. Pero digamos que esos sonidos se llaman room tone, que es capturar la reverberación que tiene un espacio. Con reverberación me refiero a cómo rebota el sonido. No es lo mismo cómo rebota el sonido en una habitación vacía, que es pequeña, a una habitación vacía, que es grande. Los materiales también le dan cierta acústica al sonido. Digamos, si choca contra la madera, va a sonar de una manera, si choca contra el plástico de otra. Entonces, esas cosas se captura. Y el paisaje sonoro, que es justamente eso, irse a un paisaje, no tiene que ser natural, porque yo puedo ir a grabar el paisaje sonoro en una plaza de mercado, o puedo ir a grabar el paisaje sonoro de una autopista, o el paisaje sonoro de un bar. Lo que me refiero es que se puede capturar esos sonidos propios de un ambiente que permite, ok, estamos en tal o X lugar. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, muchachos, chicas? No, señora. Listo. Habíamos analizado el sonido desde esa perspectiva antes. En los audiovisuales. No, profe. Yo la verdad no, pero sí me parece muy interesante y una forma muy creativa de realizar o hacer algunos ajustes de pronto a nuestros guiones o de pronto actualizarlos en la Sí. parte audiovisual. Cuéntanos, Adri. Yo lo había percibido, pero cuando veía El pájaro loco,
cuando se hacía el fotocell, en las primeras animaciones que salieron del pájaro loco, en la que había también la maqueta de sonido inicial. Sí, eso es súper importante porque todo el tiempo hemos estado expuestos a ello, pero quizás sí o quizás no lo hemos hecho consciente. Atento, David, porque aquí viene la... Dime. Inconscientemente lo habíamos visto, pues Mm, yo en mi caso, en esa animación. súper. Pues, qué pena, profe, pero repetí la pregunta. No, que te iba a decir que estuvieras atento a esta partecita porque creo que te va a ayudar a entender eso que me preguntabas al inicio. ¿Listo? Ah, listo, profe. Listo. Bueno, muchas Foley gracias. o sonidos incidentales consisten en, ojo aquí la palabra, recrear todos los sonidos naturales en la imagen. O sea que estos sonidos se hacen mientras se está proyectando la película. No se pueden capturar en grabación directa porque en grabación directa hay demasiados sonidos que pueden ensuciar el Foley o el sonido incidental. Permite hacer inmersivo el plano sonoro al pasar a primera instancia. Esos Foleys son sonidos que ocurren por acciones directas de personajes o elementos en la escena. Choque de carros, persona corriendo, perrito caminando, se quiebra una rama, todos esos sonidos hay que recrearlos para hacer más inmersivo el producto Work today audiovisual. is broken. We're all Vamos working in a too ver many un disconnected ejemplo. apps, and it's killing team productivity. Vamos a ver este ejemplo tan bello de cómo se hace esos sonidos accidentales en animación. Noten ustedes el espacio, así como para hacer la acotación de ese primer frame. Noten que hay un poco de materiales y a ello vamos a ver qué pasa. ¿Comprendimos más o menos cómo se graban los sonidos incidentales? Sí, profe. Ok, entonces es muy difícil, como lo mencionaba David. Uy, caramba, es que es difícil que justo como mi personaje está corriendo, yo encuentro un sonido pregrabado. Pues, ¿qué debo hacer? Recrearlo. Y ese trabajo es súper divertido, porque pueden, noten ustedes que utilizaban diversos materiales y es jugar con la sonoridad de las cosas, que no es algo literal. Yo puedo, por ejemplo, decir que... estoy usando una hoja de papel y con eso simular el aleteo del ala de un ave volando. O puedo utilizar arrugar ese papel también para emular que hay algo que se está incendiando y se está carcomiendo. Cuéntanos, Adri. Dependiendo del material de la hoja también da diversos sonidos. Yo lo asimilé más como en el aleteo, como el viento, como el sonido de, como cuando viene la lluvia, También, sí, el un viento. trueno. Y al arrugarla, posiblemente de diferente material, puede ser un trueno. Ujú. O digamos que un personaje está cavando tierra y yo puedo usar como esa sensación del cartón y algo de tierra y remover y eso ya me está dando como ese sonido de cavar, como si la cama estuviera dentro de la tierra. Entonces aquí es como explorar mucho
esa parte lo pueden capturar con el celular, no tienen que usar herramientas de captura profesional, porque no estamos haciendo una carrera de técnico en sonido, tecnólogo en sonido para audiovisuales y animación. Estamos haciendo un ejercicio exploratorio, pero sí sé que les va a ayudar a nutrir muchísimo como toda esa parte. Aquí vamos a ver otro videito, es un poquito más largo, de cómo existen profesionales que se dedican a esta ardua labor, que es bien física. Así como en el stop motion el animador tiene que integrarse con su marioneta y con toda la escena porque tiene que estar allí para animar. En este caso el sonido se vuelve bien físico porque el que lo recrea tiene que usar su cuerpo para hacerlo. In Hollywood, everything is magic and make-believe, Gloves with paper clips are dog paws. even what you hear. We are storytellers with sound. Over here we have a feather duster used for bird wings. We bring sound into the story and we can create any mood with that sound. When you watch a film, much of what you're hearing was created. From footsteps on a snowy path to a vicious thunderstorm. Weather is a really interesting thing to recreate. And make it exciting. It depends on the elements that we're using and how it's filmed and what they want to hear. Here at the Warner Brothers lot, Foley artists practice their craft, and if they do their jobs right, you won't even notice. People take sound for granted, but you would miss it if it wasn't there. Aquí, por ejemplo, ya vemos cómo es un estudio de grabación de Foley, pues que es un estudio que tiene demasiados materiales, digamos que, bueno, que hablan como los primeros artistas de Foley, que el sonido empieza a incorporarse en el audiovisual a partir de los años 30, a sincronizarse como tal con la película, porque antes lo que se hacía era, se proyectaban películas y se contrataba un músico en directo para esa, para acompañar. Digamos que Foley se llama por este señor, que fue el que instauró el negocio de los sonidos y el efecto de sonidos para la postproducción. Esto se habla de la postproducción porque en live action no tengo ustedes que se necesita tener el material grabado para poder sincronizarlo, ¿cierto? Y una otra manera tengamos eso en cuenta porque en nuestros proyectos audiovisuales también vamos a tener que de pronto regrabar algunos sonidos o sincronizarlos mejor con lo que animemos. ¿Listo? ¿Nos quedó claro qué es el sonido Foley, los sonidos incidentales del Foley? Sí, profe. Ahora sí te quedó clara la pregunta que de pronto tenías al inicio. Sí, profe, por supuesto. Listo. Con gusto, David. Ahora vamos a hablar un poquito de qué función cumple la música. Identifica, acuérdense, identifica y clarifica. Recuerden la emoción del personaje, ¿no? Aporta y conecta. Esta es la banda sonora de Gravity. No sé si la han visto, esa película que sale Sandra Bullock en el espacio, o ya atrapada. La música puede ser original, que es digamos que es diseñada específicamente para las películas. Por ejemplo, Arcane tuvo una parte de música original, otra parte de música adaptada, que significa que cogen una canción y la adaptan o la regraban para que vaya al ritmo o intención de la película. Y preexistente es que, no, yo tomé esta canción que es chévere, como digamos pasa en Iron Man, que coge las canciones de AC/DC, de Black Sabbath y las coloca allí, o con esas películas de Marvel. ¿Listo? Y aquí viene un elemento brutal, y es que a veces se considera que las bandas sonoras solamente están compuestas por lo que se escucha, pero si nos vamos a la teoría de la música existe porque hay un contrabalance y armonía entre el ruido y el silencio.
Pues lo mismo ocurre en el audiovisual. El silencio no solamente en la imagen, porque digamos, Hayao Miyazaki es muy excelente en esas imágenes reflexivas, ese cine que tiene momentos en que son muy contemplativos y permiten ir digiriendo la película, sino que también a nivel sonoro podemos hacerlo así. El silencio puede generar angustia. Por ejemplo, después de una explosión que tiene el personaje, a veces utilizan el pitido, como el pit, que suena cuando hay una lesión cerebral. Eso no es como que, ay, se lo colocaron ahí, no, es que a nivel cerebral, cuando hay un accidente y un trauma, el cerebro utiliza ese mecanismo de alarma para indicar a la persona que tiene alguna lesión o que tuvo cuando el cerebro se golpea, tiene ese modo, esa alerta, como una alarma. Entonces, por eso lo usan en cine, no es como fortuitamente. Puede generar angustia porque, digamos, si un personaje está en ese accidente, ¿no? Contémoslo a la escena, y están las llamas, está el carro volteado, y bueno, entonces el personaje como está entrando otra vez en sí de su realidad, genera angustia, ese silencio, ¿cierto? Cuando se sabe administrar bien, cuando no, pues, digamos que otra escena, el protagonista decide callar y empezar a hacer una introspección, viajar a sí mismo, entonces usa el silencio para poder entrar en ese canal, ¿sí? Entonces el silencio pues también es una manera de la expectativa, a veces cuando está en silencio, queda en silencio es como, uy, ¿qué va a pasar? Y pum, arranca el sonido y arranca la imagen. Esta película usa el silencio a nivel conceptual, narrativo, genera todo su drama y su historia de terror suspenso alrededor del silencio, de que el silencio es vital porque, no sé si se la han visto, A Quiet Place o un lugar silencioso. Pues evidentemente si hacen ruido las personas en ese mundo pasa algo. Generalmente el workflow o la forma de trabajar siempre será, se hace un análisis de qué se necesita, se generan un listado de referentes, empieza la grabación o digamos que se empieza la grabación o digámoslo así, que la selección del material que se va a implementar a nivel sonoro, si hay que grabar algunas cosas se graban, música, sonidos incidentales, diálogos, se hace una edición y montaje, se hace una masterización, o sea, se vuelve todo eso una mezcla, una pista. Ay, aquí se me repitió la PPT, sorry. Y pues es importante entender que el sonido tiene cambio de ciclos, el sonido puede sonar más rápido, más lento, timbre, que es como sonidos graves, agudos, que el sonido son ondas que viajan en el espacio y debido a esas interacciones nosotros escuchamos, ¿no? Aquí hay algunos bancos de sonido libres que pues cuando esté la presentación cargada en el resumen de la sesión, ustedes pueden consultar. Software para editar muy básico, Premiere, Audacity, software gratuito, Audition Audacity es gratuito, Audition es la versión de audio para Adobe, Pro Tools también es y GarageBand son herramientas ya específicas para hacer audio. Ahora me voy a ir a la evidencia porque usted dice, ¿por qué nos están hablando de sonido? Es que hoy quise hacerlo diferente. A ver si de pronto se comprendía mejor. De pronto hablar primero del tema para luego sí entender la evidencia. A ver si nos va mejor. Evidencia, crear la maqueta de sonido según guión técnico, guión literario y storyboard. A la larga, pues, todos se complementan, ¿no? En esta evidencia debe hacer el desarrollo de la maqueta de sonido, teniendo en cuenta los estipulados en el storyboard, debe generar un sonido ambiente de diálogos de efectos Foley y además creados a partir de grabaciones propias y sonidos descargados de libres de derecho, Creative Commons, que intervendrán en cada uno de los elementos del proyecto audiovisual y luego deben ser integrados en el Animatic. Esto es lo primero que vamos a hacer previo al Animatic. Bueno, de hecho no, eso sería injusto. Ustedes ya están haciendo el despiece o hicieron el despiece del storyboard para poder completarlo con estos sonidos y generar el Animatic. Aspectos técnicos para adelantar la evidencia de manera efectiva. Realice las grabaciones propias o descargue archivos de sonido libres de derecho.
Creative Commons y desarrolle los siguientes puntos. Exportar en archivos MP3 los sonidos ambiente por cada una de las escenas según el storyboard y el guión técnico. Exportar MP4 los sonidos de los diálogos para cada una de las escenas y lo mismo con Foley y musicalización. Para comprender la importancia del sonido es una producción, puede consultar recursos adicionales como elige un programa de edición de audio de su preferencia o es con el que esté familiarizado. Digamos que ahí en el componente nos mandan Audacity, que es el gratuito, pero lo que nos debemos entregar realmente es archivo comprimido con la carpeta y los sonidos MP3 solicitados. En caso de superar el límite establecido por el aula virtual, puede hacer uso de repositorios virtuales digitales como Drive o cualquier otro. Zip, RAR o enlace del repositorio. Extensión libre. O sea que yo voy a hacer una carpeta aquí, que se va a llamar o banda sonora. Foto X. Escena 1. En escena 1 va a estar sonidos ambientales, música. ¿Por qué lo organizo así? Porque acá nos están diciendo que lo hagamos es lo contrario, que organicemos cada carpeta por tipo de sonido. Es más efectivo si lo organizamos desde la escena. En la escena va a ir los Foley o los diálogos. ¿Cierto? Y ahí coloco los diálogos de esa escena. ¿Por qué es importante que ustedes organicen esto así, aquí, de esta forma? Porque cuando ustedes estén importando esta carpeta en el programa que vamos a usar para hacer el animatic, pues la idea es que no breguemos buscando los sonidos, sino que eso ya esté organizado. O en audiovisuales hay que ser muy ordenados porque ustedes pueden tener material de 500, 600 pistas de audio, 700 escenas grabadas, planos en animación, y si ustedes no son ordenados con esto, lo que va a pasar es que se les va a volver engorroso el trabajo de edición. Entonces, ¿queda claro lo que deben entregar y cómo organizarlo? Sí, profe. La evidencia es más, busquen y generen sus sonidos, si se dan cuenta. Importante que sea en MP3, pero hay otro formato que es .wav, creo. Permítanme que yo los formatos de audio, si no me los sé. Sí. ¿Por qué WAV y no MP3 o por qué MP3 y no WAV? WAV guarda más canales de onda, lo que significa que es un archivo sin comprimir. Va a ser un poquito más pesado que el MP3, pero el MP3 pues ya es la pista como final para reproducir en cualquier dispositivo. El WAV es como un sonido más en bruto, como para que hagamos la analogía, ¿ustedes han visto los vinilos y los tocadiscos alguna vez? Sí. Señora. Estos elementos tienen el sonido WAV porque están las pistas sin mezclar. En cambio, si uno va a escuchar lo mismo en el celular, pues ya va a encontrar la pista como comprimida. Entonces no tiene la misma calidad de audio. Entonces aquí hay un formático que es como más profesional en audio. Retomo, chicos, deben entregar una carpeta .zip, .rap o en enlace a un repositorio. Háganle el repositorio a la larga, pero ustedes ya tienen organizada su carpetica en su computador para el animatic después. Busquen, genera la carpeta por escenas, perdón, escena 1, entonces yo hago una carpeta maestra y luego ya duplico y le cambio el nombre. Uy, me evité un poco de tiempo. Listo. Entonces hago eso, guardo los sonidos de acuerdo a su característica y uso y ya sería cuestión de organizar y enviar la evidencia. ¿Listo? Es eso. La última herramienta que les voy a compartir, que de pronto la cacharreamos más adelante, pero quiero que la vean, creo que existe. Esta herramienta nos permite hacer música online. Entonces yo se los comparto aquí. Con el teclado. Nos permite hacer musiquita. Voy a iniciar sesión. Así muy rápido, muy rápido. Eso.
Tienen que tener una sesión creada para que les permita acceder como a los... Aquí van a encontrar toda una comunidad de personas que hacen música, que va a ser un nuevo proyecto, y miren tan chévere. Aquí yo le voy a decir, quiero que inserte instrumentos. Aquí yo puedo elegir qué tipo de instrumento quiero que suene. Quiero elegir un banjo, ¿cierto? Espero escuchen. Les parecen las... Yo imito, es que no se me ha quitado. Aparecen las teclas de... Las eléctricas de sus teclados. Hacer música. Le dan acá en grabar. Suena el metrónomo y arranca. Y cuando quieran parar la pista, detener. Y aquí ya está. Y como exportan esto, clic derecho, exportar como audio. Y ahí ya les va a guardar. ¿Listo? Después ahondamos un poquito más en esta herramienta cuando estemos ya en el Animatic. Cuéntame, David. Profe, una preguntita. Con lo del tema de ese piano, también se puede como que cambiar. Ay, es que no me acuerdo cómo es que se llama eso que tiene el piano, que es como para cambiarle los sonidos de ¿MIDI? del piano. El MIDI, ¿sí? El MIDI, sí. El MIDI, para que entremos en contexto, es un dispositivo que parece un piano, pero no es un piano. Realmente lo que él permite es que digitalmente emula sonidos de otros instrumentos. Me permite acá, digamos, esta parte de acá me emula, perdón, la percusión. Aquí la consola que utilizan las personas que hacen música electrónica y aquí están las notas para cualquier instrumento. Lo que hace aquí es que sustituye el MIDI por el teclado, ¿sí? Antes tocaba usar MIDI obligatoriamente para hacer este tipo de cosas, pero ahora ya lo pueden hacer inclusive desde el smartphone. Es una aplicación, ¿vale? Acá pongamos una guitarra de jazz. Ya la seleccioné, puedo generar una nueva pista de instrumentos para que me abra otro canal. Y ahí suena lo que... Yo le puedo decir que grabe mientras suena. Y le digo para. Entonces, ¿qué va a pasar? Que me va a generar las dos pistas. Yo no sé música, yo solo juego. Entonces pueden jugar ustedes también, generar algunos sonidos. Yo sobre todo lo usé mucho, permítanme les muestro, y ya con eso finalizamos. Yo lo usé mucho por un documental que hice hace un tiempo. Ay, no, ¿dónde me metí? Lo siento, ahí no era. Era acá. Esta sonorización, esto, lo hice en esa herramienta, eso que ustedes están escuchando. Me llamo Luz Angélica Riaño, tengo 24 años, actualmente soy estudiante de diseño gráfico. La sonoridad de este documental lo hice en esta aplicación. Entonces de pronto les pueda servir para crear sus propios efectos musicales porque no solamente permite cómo generar música, sino también algunas atmósferas sonoras. ¿Listo? Quedó súper claro cuál es la evidencia que hay que entregar, ¿cierto? Sí, profe. Entonces ahora vamos a ver cuándo hay que entregarla. La evidencia, establecer tiempo a los planos del historiador según el guión técnico, evidencia, crear la maqueta de sonido según el guión técnico, arranca el día de hoy y termina el 26. Arranca el día de hoy y termina el 26. Si somos inteligentes con la administración del tiempo, muy seguramente si no hemos terminado el despiz, pueden hacer lo siguiente. Envían la evidencia, ¿sí? Envían esta evidencia primero y aprovechan que tienen una semana, que por eso lo hice así, aprovechan que tienen una semana
para adelantar el despiece si no lo han terminado. Si se fijan ustedes, es como de sentarse, le pueden dedicar una semana si tienen que recrear algún sonido y la otra semana lo pueden usar para el despiece si es que no lo han hecho. Y aprovechan el tiempo. ¿Listo? ¿Se alargó la fecha de entregar el space? No, o sea, termina hoy, pero la evidencia queda abierta. Ah, ok. ¿Mm? Yo trato de entregarla hoy. Listo. Estoy como agrupando los trabajos de PDF porque no sé por qué en el computador se me aperturan diferentes y me hace copia de la copia. Entonces, nombre tras nombre y 1.1, entonces ahí estoy la confusión organizando el proyecto. Bueno, espero lo puedas entregar a tiempo. Para los Ok. demás, que de pronto lo tienen pendiente, ya saben, pueden generar el trabajo de la maqueta sonora. Es un poquito más de referencia y si tienen que recrear algunos sonidos, pues no van a ser tantos y pueden aprovechar el tiempo para hacer lo demás. ¿Quedó claro así, chicos? Realmente, profe, ¿cuántos sonidos se pueden realizar para un cortometraje? Los que tú quieras, ¿No hay porque depende. punto máximo ni mínimo? No, Ah, ok. no, eso es libre, porque cada historia es única y tiene que narrarse con lo que necesita, ¿sí? Con los medios que necesita, ¿vale? Ok, No hay un profe, muchas gracias. estándar con eso. Vale. Profe, ¿Y David? Ajá, qué pena contigo. Tengo una preguntita. dime. No alcancé a escuchar lo del SPIS. ¿Cuándo es que, o sea, hoy mismo sí se tiene que entregar, ¿cierto? Hoy es la fecha oficial para entregarla. Ah, listo. Oye, profe, lo que, pues, ¿te acuerdas que lo que yo te había enviado una justificación de que no, o sea, de que no he Sí. podido terminar porque ahorita estaba en una cita, de una cirugía, en la cual no me podía. 19. Sí, ¿será que de pronto, o sea, me das permiso para enviártelo para mañana? Ya solamente lo único que me falta es lo último que es lo Aquí tienes de los escenarios y justificación. eso. Tranquilo que tú tienes justificación médica. Ah, listo, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, chicos, entonces no siendo más, escuchen mucha música y mucho audiovisual. Espero la clase les haya parecido interesante. Vamos a continuar con el animatic después de esta evidencia y ya vamos a poder visualizar la película como una película. En boceto, pero como una película, nuestro cortometraje. Y nada, espero pasen una semana muy bonita y muy creativa. Creen mucho y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Chupi, feliz Igual, noche. hasta luego, que estén bien. Listo, chao. Gracias. Vale, con gusto.